Tardes. Bueno, Hola, profe. hola señoritas. Vamos a ver a quién tenemos acá conmigo. Stephanie Salazar. Y la compañera de ustedes, Stephanie y Jessica Alejandra Se está Patiño Sánchez. conectando, profe. Ya se está conectando. Entonces Jessica ya está, Stephanie también. Paola Bonilla, Presente, profe. hola. ¿Y qué pasó con Diego? Debe estar por conectarse, profe. Es que el horario de la hora pues no le consigue. Ok. Siempre. Y si tenemos que mirar cómo nos organizamos. Sí, sí, señor. Hola, profe. Profe, estoy aquí, Faisole Patiño. Hola, Faisuli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. Vayan activando sus cámaras, por favor. Sí, voy, profe. Giselle Patricia Camacho y Aileen Paola Batista. No están ninguna de las dos. Bueno, ya se está conectando Sebastián. Inalu Palacio. Yo, Sebastián, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va? Bien, hombre, gracias. Me alegra, profe. Madeleine Gutiérrez. Hola, profe. Sí, casi no puedo prender la cámara. Y tus compañeras, Pero bueno, ahí estoy. tus compañeras Joana Espinosa y José Andrés. Sí, profe, Joa está conectada, pero no puede hablar. Y José ya se está conectando, pues, por el tema del trabajo, pero ahí está Joa Bueno. conectada. Sí, ya aquí ya estoy viendo. Gracias a usted, profe. Dime. Que gracias. Bueno, que sí, es que estaba leyendo el mensaje que nos envió a todos de que no podía encender la cámara ni tampoco hacer mucho reporte. Bien, estamos a la espera de José Andrés y tu compañero John Sebastián, John Anderson. Profe, él ya está llegando a la casa. Me dijo que apenas estuviera ahí desconectado. Bueno, ok. ¿Cómo les fue con la lectura de lo que yo les envié? ¿Sí le echaron un vistazo de mayor profundidad? Quisiera que, si no lo han podido leer, que lo lean. Y les voy a dar como un lapso de tiempo de una semana para que de hoy en 8 días pues podamos como abordar esos PDF de los que yo les envié al grupo para que ustedes podamos pues como solucionar preguntas, inquietudes y que bueno, que tengamos todos el mismo lenguaje de lo que estamos hablando del semillero de investigación. Entonces, léanlo por favor porque es muy importante y lo profundizaremos en 8 días. Les haré algunas preguntas para cerciorarme de que ustedes sí muy juiciosamente hicieron su lectura. Tenemos hoy una actividad con respecto a lo que ustedes piensan trabajar dentro de ese diseño y estas estrategias pedagógicas. Entonces, vamos a ver cómo les fue con esa parte, que es como un punto de partida necesario, tener como claro hacia dónde vamos a apuntar, cuál es nuestra idea, cuál es nuestra pregunta problema, para poder empezar como
ahondar en el tema, ¿no? Como profundizar un poco en lo que tiene que ver con el estado del arte. Todo lo que se ha trabajado de acuerdo a lo que ustedes hayan elegido. Entonces, quisiera escucharlos, el grupo de Madeleine. ¿Qué ideas tienen? Ustedes pueden tener, no sé, 3 ideas y de esas 3 ideas se podrá escoger la que más le llame la atención a ustedes, a cada uno de ustedes. Empecemos por ustedes, Madeleine, Berly y José Góngora, que ya llegó. Hola, José, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, Eh, ¿qué escogieron? ¿Qué temas quisieran ustedes como a manera de diseño de estrategias pedagógicas querrán ustedes trabajar? Profe, es que... Ah, bueno, dale, José. Dale. bueno, como tú lo decías, tenemos, pues cada uno sacó una idea, ¿sí? Lo que pasa es que Sí. pues no tenemos así como un acuerdo todavía de lo que queremos plantear. Sin embargo, pues le voy a compartir las 3 ideas que sacamos esta semanita. Las Es vas que a comp- o sea, queríamos contar, profe, con un punto de vista suyo, usted, Claro. pues también, ¿cuál le Claro. llama más la atención? Y pues también como una retroalimentación, entonces Claro que eso sí. llegamos como grupo. Claro, quiero preguntarle, José, ¿lo va a compartir así verbalmente o vas a compartir pantalla? No, profe, pues, o no sé si Made tenga ahí la posibilidad de compartir, o si quieres, Como quieran, o así únicamente pues sí, si comentado. quiere, así comentadas mejor, sí, señor. Bueno, ok, entonces los escucho, voy a tomar apuntes aquí con base en Listo, eso. profe. José, ¿las lees o las leo? Si quieres, Digo, di la tuya y la de Joa, que es que la de Joa no la he podido aquí mirar. Ok, los escucho. ya, profe, deme un segundito, que es que yo las tenía anotadas. Deme un segundito, por favor. Ah, vale, ya tengo la de Made. La idea de Made era estrategias proactivas Ah, para ya. promover. Bueno, dale con la que vas, José. Vale. Estrategias. Estrategias proactivas para promover espacios de apego seguro y potencialmente transmitir resiliencia en la primera infancia. Ok. Wow. Perdóname, pero... Sigo con la... No, perdóname, pero no sé si no me prestaron atención, porque digamos que este tema que ustedes están planteando es más como un desarrollo más infantil, ¿no? Como un aporte que de pronto ustedes quieren plantear para la relación de apego entre los cuidadores y los niños. Pero no veo cómo pueda eso ser significativo en el tema del aprendizaje como tal, el aprendizaje significativo, porque ustedes lo están abordando, o esta idea que ustedes están planteando, la están abordando, como les digo, como un desarrollo de la teoría del apego, pero no le veo la relación con el aprendizaje significativo. Por eso se habla, fíjense lo que hablábamos nosotros hace 8 días, el diseño y las estrategias pedagógicas, diseño y estrategias pedagógicas para fomentar un aprendizaje significativo mucho más funcional, para potenciarlo. Entonces, cuando ustedes lo están manejando así, pues el tema no es que sea malo ni nada por el estilo, sino que no está en el enfoque que queremos nosotros con respecto a estrategias pedagógicas, porque todo tiene que ir apuntado a eso, a estas estrategias pedagógicas para potenciar un aprendizaje significativo. Si me hago entender, José, Sí, sí, señor. Madeleine. Sin embargo, le voy a seguir contando las 2 ideas, quizás que, a ver qué tal. La segunda, Perdóname, pero esta creo que queda descartada, esta que me acabas de listo. decir, no es viable esa.
Vale, profe. La otra idea es estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas en los niños y niñas de las edades de 7 a 11 años. Ok, pero pues tenemos que como confirmar y como determinar cuáles serían esas estrategias didácticas, como qué tipo de estrategia. Me parece que esas estrategias didácticas se tendrían que puntualizar mucho más. ¿Qué tipo de estrategias didácticas, no? Dirigidas a los profesores, dirigidas a los niños o a los estudiantes, ¿a quién irían o hacia dónde iría apuntalado esa parte de las estrategias didácticas, ¿no? Pero tenemos que tenerla claro con respecto a qué hacen referencia, y aquí es una, digamos, una tarea que se les crea a ustedes con respecto a ese tema de las estrategias didácticas, ¿sí? Como qué tipo de estrategias, qué estilos, qué tipos, qué estrategias hacen referencia a ustedes. Entonces hay que delimitar aún más todavía ese tipo de estrategias didácticas, José y compañía. Pero esa podría ser, esa podría, Ok. digamos que podría ser. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es estrategia psicoeducativa para la prevención y conocimiento de la depresión en jóvenes estudiantes de la ciudad de Bogotá. ¿Me la repites? Estrategias psicoeducativas. Para la prevención y conocimiento de la depresión en jóvenes estudiantes de la ciudad de Bogotá. Será para el conocimiento y prevención. Conocimiento, porque primero conocemos y luego prevé. Sí es, sí, sí. Entonces sería, perdón, le doy acá ingreso a Diego. Ok. Para el conocimiento y prevención para estudiantes. Para estudiantes, ¿qué me dijiste, José? Estrategia psicoeducativa para el conocimiento y la prevención de la depresión en jóvenes estudiantes. Prevención de la depresión. En jóvenes estudiantes de la ciudad de Bogotá. Cuando su merced habla de jóvenes estudiantes, estamos hablando de un rango de edad. ¿En qué rango de edad? Podría ser un rango de entre los 14 años a los 18 o 17 años. Okay. Sí, hay que limitar. Digamos que igual, ¿no? Este me gusta, creería que mucho más que los dos anteriores, pero lo que les comentaba ahorita, me parece que tenemos que tener claro precisamente cuál es esa idea en cuanto a las estrategias psicoeducativas, qué es lo que ustedes quieren proponer, qué es lo que ustedes quieren muy creativamente como crear para poder prevenir, en este caso, la depresión o el estado depresivo en muchachos en un rango de edad entre 14 y 18 años, en estudiantes en ese rango de edad, ¿cierto? Supongo yo que esto es porque se ha encontrado que en ese rango de edad hay un incremento en los estados depresivos y posibles ideas suicidas que puedan estar afectando a esta población. Entonces, yo me inclinaría ya, pues entraríamos a considerarlo con ustedes, Madeleine, Darly y José, pues precisamente esas estrategias psicoeducativas. Pero como les digo, ¿no? Tenemos que puntualizar mucho más cuáles son esas estrategias psicoeducativas. De hecho, uno hace una tormenta de ideas con respecto a esas estrategias psicoeducativas y tendríamos que escoger una o dos para mirar a ver cómo aportan a un bienestar en salud emocional de esta población. Y aparte de eso, hay que delimitar aún más todavía la población,
porque estamos hablando de estudiantes de la ciudad de Bogotá, de la localidad, no sé, por ejemplo, de Kennedy o de Engativá o la localidad Torre Nariño. O sea, hay que delimitar muy bien, digamos, esa población. Pero eso es lo que yo considero deben centrarse ustedes, primero, en determinar cuáles serían realmente esas estrategias psicoeducativas. Segundo, el rango de edad, que ya me lo dijeron, de pronto no sé si lo quieran modificar o ampliar. Y tercero, bueno, para estudiantes de qué sector, de qué localidad. Si es estudiante, bueno, si estamos hablando de esta edad, pues supongo yo que son estudiantes de bachillerato, ¿no? Inclusive hay que mirar como unas poblaciones de diferentes instituciones educativas. Hay que pensar en todo eso para poder tomar una muestra significativa y así poder entonces, luego de haber diseñado esa estrategia psicoeducativa, aplicarla y mirar, pues tenemos que mirar pues, cuestionarios que evalúen estados depresivos, test psicológicos que evalúen estados depresivos, para poder así hacer como pues como un sondeo con respecto a lo que estamos tratando de llegar, que es mejorar la condición emocional para disminuir el estado depresivo en los estudiantes. Entonces, me parece que es por ese lado, ustedes, José Berli y Madeleine, por ese lado, pues me incluiría más, pero con la salvedad o con los 3 puntos que yo les acabo de mencionar de la estrategia psicoeducativa. ¿Cuáles son esas estrategias psicoeducativas y cuáles de esas ustedes elegirían para poder hacer como para poder transmitir ese conocimiento y esa prevención para disminuir o para el manejo de los estados depresivos en estudiantes de bachillerato en ese rango de edad, ¿no? Entonces me parece que podría ser por ese lado. No sé qué piensan ustedes. Sí, sí, señor. Sí, y teniendo en cuenta eso, pues nosotros aquí vamos pues, a manejar eso, lo que usted nos dice, o sea, la herramienta que vamos a utilizar para el proceso de la intervención y todo el tema de la depresión con los muchachos, que es lo que usted nos dice, la estrategia como tal, la herramienta principal que vamos a utilizar, sí. Sí, correcto. Pero se supone que a las personas que le vamos a aplicar ese tipo de herramienta o de estrategia o de variable independiente, es precisamente personas que arrojaron unos estados depresivos bajos, ¿no? Unos estados, es decir, mejor, un estado depresivo moderado alto, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Espero hayan tomado notas de esto para que ustedes vayan encaminando, pues como este tema que me parece interesante. Bueno. Listo, profe. Ok, listo. Gracias. Ok. Brian y Vindalú, no está ninguno de los dos. John Sebastián y John Anderson. Hola, profe. Sí, bueno, solamente su merced, pero dígame, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? ¿Cuál es el tema que ustedes quieren trabajar? Permítame un momento, profe. Pues digamos que lo que habíamos llegado con John, o lo que habíamos pactado, dice así, lo tengo escrito, entonces lo voy a leer textualmente. Hágale. Dice, planteamiento del método. La siguiente estrategia se plantea para lograr una comunicación asertiva con el fin de utilizar como método las llamadas flashcards o cartas rápidas para crear un aprendizaje significativo mediante la interacción lúdica entre el emisor y el receptor. Para así generar una mejor construcción del conocimiento impartido en clase, asesoría o reunión. La dinámica de la enseñanza sería
sería que de la manera en que se vaya avanzando y en el transcurso de la sesión se utilicen estas cartas para que a medida que se explica un tema se muestre a su vez una imagen relacionada con la acción y o el elemento y no solo se grabe de manera verbal sino también visual. Ya, ok, pero ahí me hiciste ya prácticamente el marco teórico del trabajo, ¿no? O sea, necesito que tengan mucho más claro esa estrategia pedagógica, ¿no? Más centrado en eso, o sea, porque yo ahí escuché varias cosas que terminan varias siendo variables independientes. Entonces tenemos que como centrarnos muy bien en cómo es que vamos a manejar esa parte, cuál es la estrategia pedagógica realmente, porque si usted me habla de unas tarjetas, me habla de una comunicación asertiva, o sea, ahí están manejando varias cosas, entonces no se sabría qué es lo que van ustedes a implementar, si es la comunicación asertiva, si es las tarjetas, y alguna otra cosa que su merced mencionó allí, que no lo recuerdo ahorita, pero como estrategia pedagógica todavía no tengo claro cuál es, ¿no? Entonces, pienso yo que ustedes tienen que delimitar también pues, esa estrategia pedagógica. ¿Qué es lo que quieren? Fomentar un aprendizaje mucho más ágil, mucho más funcional, pero ¿a través de qué? ¿O por medio de qué? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen para poder apuntar a que con esto, con esta estrategia pedagógica, vamos realmente a favorecer al estudiante? Vamos a favorecer el conocimiento del estudiante o vamos a favorecer pues el aprendizaje en ellos, ¿no? Que haya mayor retención, que haya ¿cómo se llama esto? Almacenamiento de la información, pero que sea de una manera supremamente organizada, de una manera supremamente funcional para el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, aún todavía no lo tengo muy claro con respecto a esa estrategia pedagógica que Sebastián y Anderson quieren plantear. Entonces, ¿cómo lo podrían ustedes o cómo Sebastián podría como arreglar y delimitar realmente esa estrategia pedagógica? Porque como les digo, son varias ideas las que tienes ahí y hay que escoger, hay que delimitar la que consideramos puede ser mucho más válida para el proceso de investigación. ¿Qué opinas? Okay. ¿Qué opinas, Sebastián? Ok, profe, pues digamos, es que, bueno, también necesitaba que yo no estuviera, porque sí, pues el principal fin es crear o bueno, tener una buena comunicación asertiva, ¿sí? Que todo lo que se diga, pues lo que se diga y que se haga sea entendible, ¿sí? Y para ende, pues terminar con el aprendizaje como tal. La estrategia pedagógica es, o sea, pienso que se me está yendo su merced por la parte de la comunicación efectiva, ¿no? O una comunicación asertiva. Pero, pues hay que mirar cómo, de hecho, hoy día, con todas estas herramientas tecnológicas, con todas estas redes sociales, con todas estas plataformas, aquí estamos hablando nosotros comunicación. Entonces, determinar cómo, por ejemplo, estas plataformas sincrónicas o asincrónicas favorecen o no el aprendizaje, sabiendo que tenemos, pues, de hecho, comunicación permanente. Entonces, vuelvo y digo, Sebastián, de que si estamos tratando de utilizar la comunicación como una estrategia pedagógica, no es solamente la comunicación en sí, sino de qué manera, por medio de la comunicación, favorecemos el aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿sí? Esa parte de la comunicación.
porque su merced también mencionó lo de las tarjetas, entonces por eso es que como que van por doble camino allí y bueno, no sé si las tarjetas que su merced menciona sean realmente las estrategias pedagógicas junto con la comunicación asertiva que se plantean colocar para favorecer el aprendizaje significativo. Entonces, por eso es que hay esa confusión, porque no la han aterrizado muy bien, no la tienen muy claro todavía, Sebastián, y la idea es de que se reúna con Anderson precisamente para que ustedes puedan delimitar muy bien esa propuesta, esa estrategia pedagógica, ¿no? Digamos, si su merced me da una idea mucho más central, porque es que su merced me leyó prácticamente un párrafo completo, pero lo que yo quiero es que usted me diga, Anderson, perdón, Sebastián, que usted me diga qué es lo que quieren. Con eso que su merced me acaba de decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la idea de su merced, Sebastián? Ok, digamos que como lo decía pues al terminar del texto, lo que se quiere llegar es, digamos que a medida que se esté en una sesión, no digamos que en una reunión de amigos o algo así, sino ya más que nada educativa, eh, no solo sea la típica clase de pongan atención o en las diapositivas o en este video, sino que lo que queremos es tener esta comunicación asertiva mediante estas tarjetas, es decir, eh, estamos teniendo la clase, ¿sí? Lo que explicaba en el texto era, nosotros estamos hablando aquí del tema, como lo mencionaban anteriormente, la depresión, no sé, mediante estamos hablando de los signos o síntomas de la depresión, que lo visualicen, ¿sí? Que se vea visualizado en la tarjeta de manera, pues, visual y también se les quede grabado de manera auditiva. Entonces, digamos que esa es como la idea, todavía no lo sabemos que no está bien estructurada, pero esa es la idea. Que por medio de esas, digamos, independientemente del tema que se esté tratando de transmitir y de enseñar a los estudiantes, cualquiera que sea ese tema, la estrategia pedagógica, según lo que entiendo, son las tarjetas, ¿sí? Sí, señor. Y bueno, no sé si va de la mano de la explicación de esas tarjetas con una muy buena comunicación asertiva por parte de quien las esté explicando, ¿no? Exacto. Pero en últimas, estaríamos hablando que se estaría utilizando de todos modos un material audiovisual que termina siendo lo que se viene trabajando de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, no sé, pienso yo, hombre, que tienen que sentarse muy bien y darle más cuerpo a esa propuesta, a esa idea que tienen Sebastián, para poder aterrizarla y, como le digo, centrarse en esa estrategia pedagógica que nos permita, pues, que el aprendizaje que tienen los educandos, los estudiantes, sea favorable, ¿sí? Como su merced muy bien lo dijo, Sebastián, pues todavía está muy en obra gris la idea que ustedes tienen. Pero necesito que la vayan puliendo para que no les coja la noche y terminemos pues como que definitivamente ese no sirvió y toca volver a tener otra idea. De hecho, si ustedes quieren como pensar alguna otra o algunas otras dos, pues plantéenlo, pero tenemos que ya empezar como a finiquitar el proyecto de investigación, ¿no? Para que vayamos trabajando pues al respecto. ¿Listo? Ok, profe. Sí, hay otra, solo que no sé si mi compañero John ya llegó, que es que la tiene y digamos que la habíamos No. terminado de hacer hoy, no, si me di cuenta que no. Él la tiene, pues sin embargo, cualquier cosa, profe, no sé si podamos estar comunicados pues, por el chat de WhatsApp para, pues así de pronto aterrizarla un poco más y guiarnos un poco más. Ah, ok.
pues bueno, pues coméntenla con Anderson y me manden un WhatsApp explicándome pues esa nueva idea, pues tengan en cuenta esa que me acaba de decir. Entonces yo quedo acá como pendiente, pues porque todavía no está claro lo que ustedes me están diciendo, o lo que su merced me está diciendo. Entonces necesito que la vayan puliendo, sea una, sea la otra, pero necesitamos darle más forma, más idea a lo que ustedes están planteando. Ok, profe. Sin embargo, yo aquí estaba anotando pues cada cosa que su merced me decía y para tenerlo en cuenta, ¿vale, profe? Muchas gracias. Vale, listo, joven. Bueno, listo. Quedamos pendientes entonces, Sebastián. Faisuli, Stephanie y Dayana, las escucho. Bueno, profe, pues estamos hablando con mis compañeras. Nosotros la tenemos estructuradas, entonces ya te la voy a leer, tal cual como nosotros la tenemos pensadas. Entonces, procesos cognitivos en el aprendizaje significativo en los adolescentes de las edades de 15 a 18 años en el colegio en Chía. Ok, pero en esos procesos cognitivos, ustedes saben de que hay una gran cantidad de procesos cognitivos, ¿no? Entonces hay que centrarnos en esos procesos cognitivos. Profe, pues teniendo, Sí, dime, qué pena, dime. profe, teniendo en cuenta lo que usted menciona, nosotros habíamos pensado con mis compañeras en enfocarnos de pronto como en los más, en los principales, o sea, en uno de los principales que es como la atención, digamos que tiene como mucho contenido que nos puede funcionar. Entonces, no sé si ellas van a decir algo más. Acuérdense que estamos hablando de una serie de procesos cognitivos básicos y hay una serie de procesos cognitivos superiores, ¿no? Entonces, hay que mirar cuál de esos son los que ustedes quieren enfocarse. Si estamos hablando, bueno, ¿me repites por favor la idea que tú comentaste ahorita, por favor? Sí, señor. Procesos cognitivos en el aprendizaje significativo en los adolescentes de las edades de 15 a 18 años en el colegio en Chía. Ok. Mira entonces que creo yo que hay que vincular tanto los procesos cognitivos básicos como los procesos cognitivos superiores, porque en los básicos estamos hablando precisamente de la atención, de la concentración, de la memoria, y esos son importantes para cualquier tipo de aprendizaje. Hay personas, y ustedes lo saben, pues con todo este tema de las inteligencias múltiples, que aprenden de una manera mucho más observando, otros aprenden más escuchando, otros aprenden más descubriendo el mundo, pero se necesita que aparte de esos procesos cognitivos básicos existan unas conductas de entrada como la capacidad de procesar información, el pensamiento mismo, qué tan complejo, qué tan básico tiene la persona su lenguaje, porque cuando una persona tiene un lenguaje supremamente limitado por cuestiones de cultura o de condición socioeconómica, pues el lenguaje va a ser mucho más limitado. Entonces, fíjense que esa parte es supremamente interesante y eso termina afectando la parte de la inteligencia. Entonces, el tema es interesante con respecto a los procesos cognitivos, pero tenemos que, como les digo, tenerlo mucho más centrado, mucho más delimitado. O sea, esos procesos cognitivos no los podemos dejar así a grandes rasgos, no los podemos mencionar a nivel general. Por eso les hacía yo la aclaración de los procesos cognitivos básicos y los secundarios, que nos van a determinar un rendimiento académico o una capacidad de aprendizaje mucho más adecuada. Entonces, no sé qué opinan al respecto, señoritas. Sí, profe, sí, señor. O sea, no sé si está entendiendo mal, pero su merced nos está indicando que nos centremos en ambos procesos, en los básicos y en los superiores, ¿sí? Sí, sí, porque pues igual
tenemos que partir de que todos se están integrando. Yo pienso que yo puedo tener un mejor aprendizaje, ¿sí? Si yo presto atención, si yo estoy concentrado, ¿no? Eso hace de que mi memoria o mis huellas de memoria o mi proceso de mantener la memoria como fresca me va a permitir a mí entonces generar una serie de análisis, de comprensión, y eso se convierte en pensamiento. Ese pensamiento, luego de que yo lo proceso, se me va a convertir en mi lenguaje, y entonces mi lenguaje va a ser de que yo entonces pueda, de acuerdo a lo que yo entendí, voy a demostrar con mi CI, mi coeficiente intelectual, me doy cuenta de que tengo un buen rendimiento académico. Entonces fíjense que esos procesos cognitivos no se pueden colocar así a grandes rasgos porque queda supremamente cojo. No nos, o sea, no tendríamos como un camino como muy claro si lo dejamos así con procesos cognitivos. La idea es buena, la idea que ustedes tienen es buena. ¿Me la quiere repetir, por favor, Stephanie? Sí, señor. Es procesos cognitivos en el aprendizaje significativo en los adolescentes de las edades de 15 a 18 años en el Colegio Chía. Sí, pero hay que mirar entonces cuáles son esos procesos cognitivos y qué tipo de influencia. Pero ojo con eso, porque digamos que los procesos cognitivos están, digamos que están, ¿cómo lo digo yo? Ya digamos que ya vienen con nosotros. ¿Cuál sería la estrategia pedagógica que ustedes proponen para fortalecer los procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria, como para, por ejemplo, que haya mayor atención y concentración? Ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Cómo nosotros, por medio de estrategias pedagógicas, vamos a favorecer el aprendizaje en los estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo serán esos procesos cognitivos? Porque, digamos, utilizamos nosotros la variable independiente, que es nuestra estrategia pedagógica, y vamos a obtener qué tipo de resultado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque los procesos cognitivos serían como el resultado. ¿Sí? Me parece que ustedes tienen que sentarse y diseñar muy bien esa estrategia pedagógica que les permita a los estudiantes potenciar su aprendizaje, potenciar su capacidad intelectual. Digamos que es buena la idea, pero aún todavía falta la estrategia pedagógica para ayudar a generar procesos cognitivos funcionales. ¿Cómo mejorar esos procesos cognitivos? Mediante esta herramienta, mediante esta estrategia, vamos a mejorar, vamos a potenciar los procesos cognitivos en este grupo de estudiantes. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, pero hay que mirar cuál va a ser esa estrategia pedagógica para poder ayudar en los procesos cognitivos de los estudiantes. Entonces creo yo que tendría que mirar como qué idea tienen ustedes, cómo lo quisieran hacer, de qué manera se utilizarían las herramientas tecnológicas, los computadores, los teléfonos inteligentes. Bueno, no sé, y me parece que es por ese lado en donde tendrían que trabajar un poco esas estrategias pedagógicas para poder mejorar los procesos cognitivos. ¿Listo, señoritas? Vale, profe, gracias. Señor. Ojo con eso. Entonces necesito que trabajen sobre eso, por favor. Diego y María Paula.
Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola. Profe, pues Diego, bueno, escuchando un poco de la retroalimentación que le ha hecho a mis compañeros, sí. creo que lo tenemos un poco mal, o bueno, entendí mal No, hace 8 no, días. no. Pero, pues Sí, planteándole básicamente, pues habíamos pensado, igual que mis otros compañeros, era como experiencias colectivas, o sea, con la parte dinámica sería como experiencias colectivas. ¿Cómo me hago entender eso? Hacer como compartir ese aprendizaje o esas enseñanzas o esas experiencias por medio de como de cuentos, de historias que ellos mismos van creando. Haz de cuenta como un teléfono roto, ¿sí? Yo digo una palabra y dependiendo de esa palabra, pues la otra persona va creando como la historia, ¿sí? O bueno, el aprendizaje en este caso. ujú, ujú. Entonces, ya viéndolo así, creo que con la retroalimentación es como estructurar un poco más, plantear como a qué población iría y hacer como mejor la estructura y la pregunta. Pero básicamente es así. No sé si me hice entender. Sí, ok. Y no solamente tener aunque es importante la población, aquí lo importante también es, vuelvo y digo, las estrategias pedagógicas. Tú estás diciendo de que, eso fue lo que te comprendí, que se utilizarían como experiencias colectivas, digamos que esa estaría la estrategia pedagógica, como a partir de estrategias colectivas, perdón, de aprendizajes colectivos o, o estrategias Sí, colectivas, sí, sí, señor. ¿cuál de las dos? ¿Aprendizaje colectivo o experiencias colectivas? Aprendizaje, porque pues hablaríamos de un aprendizaje, ¿no? O sea, yo lo tenía en mi mente como experiencias, pero pues... Pero fíjate que el aprendizaje colectivo sería como el resultado final, porque Ah, ok, es en última lo que se quiere llegar, que exista aprendizaje, pero digamos que la estrategia pedagógica es que, la eh, forma de cuento, ¿sí? La forma idéntica. O sea, bueno, como, sí, digo, un teléfono utilizar, roto. y no tanto y no tanto un teléfono roto, sino se me ocurre ahorita que es lo que hace mucho, como esos juegos interactivos en donde si tú tomas la decisión A, se desglosa una historia de Sí, acuerdo exacto. a esa elección A, pero si tú escoges la lección B, entonces ya se va por otro camino. Entonces, me parece que esa estrategia pedagógica de que haya lecciones y que ambas Ujú. lleven a un aprendizaje. No sé si ese aprendizaje, según el A y el B, sea un aprendizaje significativo, funcional o no. Pero pues tendrían ustedes que aterrizar muy bien eso, Ujú. pero pues es como la idea. Sí, sí, señor. Entonces, cómo le colocamos? Yo estaba acá anotando con base en lo que me han estado diciendo, María Paula. Entonces, sí, es como experiencias colectivas. Bueno, tienes que aterrizar mejor la idea Ujú. para que entonces tú puedas, o para que con tu compañero Diego, se puedan entonces ustedes dedicarse a investigar sobre eso que tú estás planteando. ¿Qué tanto se ha hecho de eso? ¿Con qué resultados? ¿Qué tipo de variables? ¿Qué se ha investigado? ¿Con qué resultados? ¿No? Entonces, y esto es para todos, ¿no? Para los demás grupos, que de acuerdo a lo que están trabajando, ustedes investiguen qué es lo que se ha hecho, qué estrategias pedagógicas se han empleado con respecto a las estrategias psicoeducativas para el conocimiento y la prevención de la depresión, para lo que nos estaba comentando Sebastián, que también está interesante, para los procesos cognitivos que estaba planteando el grupo de Dayana, y lo que tú estás planteando, María Paula, de las experiencias colectivas. Entonces, ¿qué Sí, es lo que se ha venido trabajando en cada uno de esos temas? ¿Qué es lo que se ha logrado hacer? Y eso les da a ustedes una idea mucho más clara de qué es lo que se podía realizar. Entonces, muchachos, eso les queda de tarea, ¿sí? Para que vayan ustedes como ya aterrizando mucho más claramente este asunto, ¿no? Y miramos entonces. No sé si tengan alguna pregunta para
terminar la Profe. sesión de hoy. Sí, dígame. Abriendo paréntesis, no sé si tengas la posibilidad o no sé si mis compañeros también ya te han comentado la vez pasada en el horario. Es que, por ejemplo, a mí me Sí. tocó quedarme ahorita hasta las 3 para almorzar para poder estar. Sí, Y eso sí. lo escuché muy bien porque pues estaba laborando. Y como te comentaba, mi compañero no se ha podido, no se ha podido conectar por cosas laborales, porque pues el horario no le da Sí, tampoco. sí, yo tengo que mirar, porque es que yo tampoco he podido organizar, por eso no les he mandado pues como el mensaje para modificar este horario. Para no Pero vernos afectados. sí, yo creo que sí, pues, porque yo también termino afectándome en este espacio de tiempo, porque pues yo he tenido que correr consultas precisamente por eso. Entonces déjenme, yo sigo trabajando en eso y para más tardar el otro martes sabremos cómo nos quedamos, ¿ok? Vale, gracias, profesor. Bueno, señoritas y caballeros, entonces, ojo con eso. Nos veremos el próximo martes a esta misma hora. Y listo, vayan consolidando mucho más claramente sus ideas, por favor, y vamos avanzando, ¿listo? Vale, profe, gracias. Ok, chao, Vale, señoritas, profe, que estén muy gracias. bien. Muy Hasta amable. luego, Diego y compañeros. Sebastián, chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien, chao.